We can stop, one stop, no vamos a parar, no pararemos. Un saludo súper, súper especial para todos ustedes, mis superhéroes, mis supergenios. Aquí hoy, el día que estoy grabando es un día jueves, un día súper especial. Vamos a iniciar unas sesiones de sanación con un procedimiento especial que hace María Paula y ya les contaré. Hoy es la experiencia. Quiero agradecerles muy, muy especialmente a las personas que han hecho donación para la fundación. La verdad que Dios los bendiga y les multiplique cada donación porque eso significa muchísimo para la fundación y para las personas, especialmente a Katy, quien estamos ayudando. Gracias a Carolina, a Martica, Esperanza, Julie, si se me pasa alguien me disculpan por favor. Gracias también a Joel, por esos aportes, son de gran ayuda y de gran significado. Muchas bendiciones y gracias. Vamos a continuar con esas campañas y les estaré contando en qué va la fundación. Vamos a hablar de nuestra visa B2 de interés nacional. Vamos a hablar un poquito qué está pasando con las visas CB2 en este momento, cómo está el panorama y luego hablar un poco sobre los RFE. Visas CB2 de interés nacional están siendo aprobadas, no es que estén frenados los procesos, están demorados, sí están tomándose más tiempo, pero hay aprobaciones. Hay aprobaciones de nuestras visas, si se presentan bien los casos, si hay un esfuerzo propuesto, si hay una importancia nacional, están las aprobaciones. También están significativamente aumentando los RFE y espero que no sea materia de preocupación para ustedes, sino que lo asumamos como debe ser. El RFE es un mecanismo utilizado por los oficiales de inmigración para decirnos: estoy estudiando tu caso, estoy analizando tu caso, pero me hace falta esta documentación, me hace falta esta evidencia para poderte revisar y aprobarte o tomar una decisión. Necesito más evidencia, necesito que me aclares A, B, C o D. Entonces, sí hay aumento de los RFE considerablemente. Puede ser por el volumen de casos que hay. También hay muy pocos oficiales de inmigración, los oficiales de USCIS. Algunos se están yendo a apoyar a ICE, como les había comentado en alguno de los videos. Una de las solicitudes que hizo el Departamento de Estado es que, el Departamento de Seguridad Nacional, perdón, es que los oficiales de USCIS que quisieran apoyar a ICE lo manifestaran y los han trasladado a ICE para ese apoyo en los procesos de deportación, que es la prioridad del gobierno. Entonces, han desmantelado las oficinas de USCIS, se cuenta con menos personal, obviamente hay más retraso y obviamente pues los procesos se están acumulando. Entonces yo pienso que también están mirando y dicen, mandar un RFI es como retener un poquito los procesos y poder avanzar, pienso yo. Pero por otro lado, también recuerden que hubo una nueva guía, no es un nuevo procedimiento, no es que se hayan inventado nada, sino que esa guía les dio unas herramientas a los oficiales de USCIS para tener una base unificada de evaluación de los procesos de la EB2 de interés nacional. Vuelvo, insisto, que al comienzo se estuvieron aprobando indiscriminadamente, como un poquito muy, muy lapsos en la evaluación de la visa EB2 de interés nacional, entonces se aprobaban, obviamente había más aprobaciones, había menos casos y había menos RFE, pero ya hay más casos, ya hay unas políticas, unas guías, una exigencia, una evaluación mucho más estricta de las visas EB2 de interés nacional. No es que hayan cambiado los criterios, no, es que se están aplicando los criterios de una manera estricta, como es. Así que por esa razón es que hay muchos más RFE y muchas menos aprobaciones. La tasa de aprobación disminuye. También hay que tener en cuenta que hay muchos más casos, muchas más peticiones, muchas más personas presentándolos sin abogado, muchas más personas guiándose por otro tipo de personas, por otro tipo de procedimientos, y hay también muchos errores que llevan a los RFE y que llevan también a las denegaciones.
Pero eso no significa que cuando presentamos bien nuestro caso, cuando lo tenemos sustentado, cuando seguimos las fases y las instrucciones adecuadas y correctas, vamos a tener una aprobación. Se va a demorar, sí, pero la vamos a tener. Así que teniendo en cuenta esas consideraciones, preparemos nuestros procesos, preparemos nuestros proyectos, enviemos nuestras peticiones, enviémoslas, hagamos los trabajos bien hechos y enviemos nuestras peticiones sin temor a que va a suceder nada, porque las visas basadas en el empleo, habilidades excepcionales, habilidades extraordinarias, siguen siendo una opción muy bien recibida en este país. Entonces, no nos detengamos, continuemos preparando nuestros procesos. Por otro lado, también estoy viendo que que hay que aprovechar esto y ustedes lo tienen que aprovechar, hay que manejar esta información. Y empiezo por contarles que yo estoy recibiendo en mi correo la publicidad de las oficinas de abogados ofreciéndome que me hacen una evaluación para una visa B2 de interés nacional, que por favor que envíe mi CV, que de manera gratuita me van a evaluar. Y yo, wow, ¿por qué? ¿Por qué me está llegando esta publicidad a mí? Pero son todos los días estoy recibiendo los correos de diferentes oficinas de abogados que están ofreciéndome sus servicios para una visa EB2 de interés nacional. ¿Sabías que? Estoy tentada a enviarla a decir que sí, a que me evalúen, a ver cómo es la historia para contarles mi experiencia. Pero no sé, es como hacerle perder tiempo a un abogado, a una oficina con algo que es, no sé. Lo pensé como una picardía, pero no sé, ustedes me dirán, ¿lo hago o no lo hago? Eh, pero no solamente a mí. Justamente hablé ayer con un ingeniero con el que estamos haciendo una visa, vamos a empezar una visa y me decía eh, que le estaba llegando muchísima publicidad y que no entiende por qué le está llegando a él muchísima publicidad de oficinas de abogados que le están diciendo que aplique, que aplique, que aplique, que él puede calificar, que envíe su hoja de vida. Creo que le hizo alguna gestión porque me dijo, esto es una locura, o sea, ni siquiera yo ya había evaluado, ya había tenido entrevista con él, me dice ni siquiera, o sea, me dijeron, mándeme su hoja de vida, ah, sí, sí, usted califica, pague tanto y arrancamos. Entonces él se quedó como, ops, eh, entonces no sé, hay como un afán de las oficinas de abogados en marketing para las visas EB2 de interés nacional. Yo puedo pensar que mucha gente se ha retrotraído o ha estado como pendiente de esperar un poco en las aplicaciones o de utilizar las oficinas de abogados por los costos, también la tasa de cambio por la situación de monetaria, la situación económica de los Estados Unidos, toda esta locura que hay en materia comercial. Yo creo que las tasas de cambio ha hecho que la gente se detenga un poquito en contratar las oficinas de abogados y empezar los procesos, así que se están quedando un poco cortos de clientes o también pues no sé si decisiones personales respecto de no aplicar todavía, esperar un poco más por lo que está pasando en ese país. No sé, pero realmente me llama la atención la ansiedad de las oficinas de abogados de hacer ese marketing. Entonces, el punto es que tengan mucho cuidado porque lo que a mí no me gusta es que al hacer ese marketing y al decir, Marta, venga, le analizamos su hoja de vida, a ver si usted califica, le gustaría una residencia en los Estados Unidos, yo mando mi hoja de vida y me dicen, oh, sí, usted califica para la visa B2 internacional, entonces yo digo, ok, ¿qué tengo que hacer? No, pues esto te vale tanto, págame tanto y empezamos el proceso. Y es cuando ni siquiera preguntan cuál es el estatus migratorio, esto para llegar a las residencias hay que hacer este proceso, o sea, no tienen en cuenta sino es como que si tú calificas, páganos y ya, después como que miramos a ver cómo resolvemos. Entonces, tener muchísimo cuidado si ustedes van a contratar los servicios de un abogado o de una firma, por favor, por favor, por favor, esta información tenganla presente. ¿Qué es lo que les están ofreciendo? ¿Cuál es el servicio que les están ofreciendo? ¿Cómo van a llevar a cabo su proceso?
y tener en cuenta que, mire, yo, señor abogado, yo soy profesional, yo tengo esta maestría, yo tengo estos estudios, pero quiero saber sobre mi esfuerzo propuesto. Si mi esfuerzo propuesto es esto, aprovechen esas citas, hablen con los abogados, pero háblenles del esfuerzo propuesto. Mira el esfuerzo propuesto, cuál es el esfuerzo propuesto, cómo es el tema de la importancia nacional, cómo van a trabajar ustedes los tres PRON, que sepan que están hablando con personas que saben de qué están hablando. Eso, y por otro lado, sobre el proceso migratorio, cuánto se está tardando y si usted está dentro de los Estados Unidos, porque eso lo estoy viendo muchísimo. Este es mi estatus migratorio, estoy en los Estados Unidos, puedo llegar a la residencia y cómo va a ser ese proceso, esa segunda etapa de la residencia. Porque están haciendo los casos, están ganando los casos y no pueden ajustar estatus, no pueden salir porque no tienen manera de ajustar estatus. Y es un alto riesgo salir para un proceso consular. Así que tengan en cuenta el conocimiento y la información para que ustedes tomen ventaja y no lleguen a una cita a ciegas como que te pintan pajaritos y te dan todas las mejores opciones, pero al final son procesos que frustran. Entonces, eso es mi consejo. Eso quería contarles. Ahora, hablemos un poco de los ARFI. ARFI, porque llega el ARFI y nos enloquecemos. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos llega un ARFI? Llegó el ARFI y nos tenemos que serenar. En primer lugar, sí, es frustrante, es molesto, además estamos esperando mucho tiempo y nos damos cuenta que nos están pidiendo más evidencia, pues yo mandé todo, en fin. Lo primero que tenemos que hacer es traducir ese documento para poderlo entender en nuestro idioma. Yo inclusive traduzco para poder entender exactamente y solamente vuelvo al original porque muchas veces los traductores nos dan una información como unas palabras que no son correctas. Entonces, ahí es cuando yo reviso y contrasto para saber exactamente qué es lo que el oficial quiso decir o quiere decir. Traducir el documento y empezarlo a leer. Una primera leída para saber qué fue lo que pasó y ahí quedamos en shock. Oh my God, no me aprobaron esto o no me aprobaron nada, pero ¿cómo así? Pero si yo mandé, pero si yo dije, pero si la carta de recomendación y quedamos en shock. Después de esa primera leída, volvemos a leerlo con más calma y ya empezamos a mirar, ok, entonces me está pidiendo esto, me está pidiendo esto, me está pidiendo esto. Luego una tercera leída, volver a leer muy despacio para saber puntualizar exactamente cuáles fueron los errores que el oficial o los vacíos que el oficial encuentra en mi petición para poderlos abordar uno a uno. Aquí les recomiendo que cuando ustedes envíen su petición, bien sea que estén haciendo el proceso ustedes mismos o bien sea que ustedes estén siendo asesorados, tengan una copia de su expediente. Por lo general, siempre se envía una copia completa del paquete que se envió. Pero si ustedes lo están haciendo por ustedes mismos, tengan la precaución de escanear todo su paquete para que tengan ustedes en la memoria, en su disco duro, en su archivo, qué fue exactamente lo que usted envió. Porque si llega un ARFI, ahí es cuando yo voy a mirar, ok, el oficial dice que esta carta o que no tuvo la carta o que no, pero aquí está la carta, yo se la envié. Ajá, el oficial no vio. Ok, si el oficial no vio, volvamos a imprimir la carta, tengamos otra vez y empecemos a reunir, tengamos otra vez esa carta y empecemos a reunir los documentos que nos están pidiendo. Entonces, una vez que estamos analizando punto por punto, ya vamos a decir, bueno, ¿cómo voy a abordar esta objeción? Que la importancia, que no tiene importancia nacional o que el esfuerzo propuesto es muy general. Entonces empiece a buscar por qué me dice que el esfuerzo propuesto es general o por qué me dice que mi proyecto no tiene importancia nacional. ¿Qué es lo que lo lleva al oficial a decir eso? Siempre, siempre en el ARFI el oficial está citando caso Danazar. Entonces busque el caso Danazar. De hecho, en este canal está el caso Danazar analizado. Busquen el video o busquen el caso Danazar, lo traducen y lo miran y lo leen exactamente por qué el oficial está citando y qué es lo que quiere decir con lo que el caso Danazar explica respecto de ese punto específico para que ustedes y vuelvan a leer y entiéndalo. Eso no es fácil. Tomen notas, hagan un mapita para que puedan entender por qué razón su proyecto no tiene importancia nacional o por qué razón el oficial dice que su proyecto es muy general.
o por qué razón el oficial está diciendo, no, esto no tiene importancia nacional, porque no se trata de la importancia de su campo, no se trata de la importancia de su profesión, sino que se trata de lo que impacte, el impacto prospectivo potencial. No tiene impacto prospectivo potencial. O sea, cada frase, cada elemento que el oficial le está diciendo, porque es que no lo están poniendo ahí. Y ahí es donde tenemos que empezar a desglosar, a desmenuzar y a atacar cada punto. Si es un solo aspecto que es importancia nacional, pues más fácil, porque nos estamos enfocando y por lo general si no tengo importancia nacional tampoco, o no cumplo uno de los PROM, tampoco voy a cumplir el tercer PROM. Así que tomen cada uno de las objeciones que está haciendo el oficial, la revisan, la digieren, la comparan con su expediente, qué es lo que tienen y qué puede ser útil de su expediente o qué es lo que tienen que mejorar de ese expediente. Cuando están analizando las cartas de recomendación, por lo general están diciéndonos, mire, la carta no dice cuál es el aporte o el beneficio de lo que usted ha hecho en su campo. ¿Qué es lo que usted ha hecho en su campo que esa persona está recomendando? Porque por lo general nuestras cartas nos las entregan de una manera general y más que todo dirigido hacia el profesionalismo, hacia la habilidad que nos destacan en determinado campo o en determinado trabajo, pero recuerden que todo tiene que ir ligado con el esfuerzo propuesto. Si la carta de recomendación me está hablando de que yo soy experta y que he hecho X o Y actividad, entonces, esa carta de recomendación tiene que destacar eso que yo he hecho, cuál es el beneficio que ha aportado en el campo del esfuerzo propuesto. No en el campo de la profesión, sino en el esfuerzo propuesto es el núcleo y alrededor de ese núcleo es que gira absolutamente todo lo que nosotros estamos aportando en el proceso. Así que tomar esos ARFI, desglosarlos, desmenuzarlos, leerlos, entenderlos, así tengamos que leerlos 5 veces, lo debemos hacer, entenderlo. Y luego sí ya tomar todos los elementos y las herramientas que tenemos, qué es lo que tenemos que mejorar, qué es lo que tenemos que agregar, porque no se fue en el paquete. Eso lo debemos complementar para decirle al oficial, aquí está lo que usted está pidiendo. Si nosotros lo vemos, si nosotros lo miramos cuidadosamente, nos vamos a dar cuenta que no es tan complejo. El error va en el origen de ese proceso. Por eso cuando enviamos un esfuerzo propuesto general, es cuando corregir esa generalidad es muy más complicado que si lo enviamos específicamente el esfuerzo propuesto que vamos a desarrollar, ¿ven? Entonces, es importante por eso que le dediquemos buena parte de tiempo y de cuidado a enviar nuestro proyecto bien organizado y que si nos llega un RFI, porque están enviando muchos RFI, si llega ese RFI, que lo miremos con detenimiento, con calma, que lo asimilemos, lo desglosemos y empecemos a preparar esa respuesta. Recuerden que los ARFI tienen 90 días para prepararse, son 3 meses y si ustedes hacen como un schedule, un horario, unos pasos para poder contestar ese ARFI, van a tener tiempo suficiente de poderlo sustentar. Así que es fundamental entender ese ARFI. Entender ese ARFI es fundamental para que podamos abordarlo de una manera correcta. Hay ARFI que se envían y que son indefendibles. La verdad que hay procesos que se fueron muy mal presentados y que envían un ARFI porque para garantizar el debido proceso. No se niega el proceso de golpe, sino que se da la oportunidad de que la persona lo pueda aclarar. Sin embargo, hay que contestar y tratar de defenderlo para tener más oportunidad. Así sea que tengamos el caso con un asesor, con un abogado, con una oficina de abogados, si llega un RFI, es muy importante que tomemos cartas en el asunto, que lo leamos igual como si lo fuéramos a contestar para poder saber exactamente cómo es que voy a entablar ese diálogo con el asesor y cómo es que se va a abordar la respuesta del RFI, qué fue lo que pasó.
Si ustedes lo entienden, lo digieren perfectamente, va a ser mucho más fácil el manejo con la oficina de abogados. O sea, como que se van a ustedes a empapar de qué es lo que va a hacer, cuál es la estrategia de la oficina de abogados, qué es lo que van a plantear y usted está pues al día al tanto de su expediente y de su proceso. Un ARFI es una oportunidad. Un ARFI, miremoslo como esa oportunidad que tenemos para enmendar un error, y aquí hay que tener un poco de humildad muchas veces. Yo digo que nosotros como profesionales, como cerebros, como personas tan inteligentes en nuestros países, en nuestras profesiones, saquemos pecho y mostremos todo lo bueno que hacemos, todo lo maravilloso que hacemos y los grandes profesionales que somos, pero también hay momentos en que tenemos que ser humildes. Yo puedo decir, wow, valorarme y saber lo que yo hago y valorar esa experiencia que yo tengo y valorar ese conocimiento que yo tengo, pero también tengo que tener humildad y muchas veces no aceptamos que nos equivocamos, no aceptamos que hay un error, no aceptamos que tenemos que mejorar algo en un proceso. Y ahí se nos dificulta un poquito porque esa negación, que es muy normal, o sea, en el primer momento en que estamos leyendo ese ARFI, estamos diciendo, pero ¿cómo así? Si yo le expliqué, si yo dije, si yo envié, si yo puse, es que el oficial es un negacionista, es que el oficial están rechazando mucho, es que es porque cambió el gobierno, es que es por tal cosa, pero lo que yo envié está perfecto. Esas primeras impresiones que tenemos son válidas y son absolutamente normales, pero va a llegar un punto, por eso digo que es bueno leer ese ARFI varias veces y leerlo y releerlo y repasarlo con un ojo crítico, objetivo y también con humildad. Ok, el oficial dice que la carta no está correcta. ¿Qué es lo que está mal de la carta? ¿Y cómo puedo enviar una carta que el oficial diga, ok, esto es? Ahí es donde buscamos también información, cómo debe ser esa carta, qué le faltó al contenido de esa carta, por qué el oficial no le gustó la carta de recomendación. Y tener esa objetividad, no subjetividad, para poder evaluar con un criterio sin emocionalidad, con un criterio equilibrado, qué es lo que necesita el oficial ver para poderme aprobar mi petición. Hay que ser humildes porque yo veo muchas veces que hay una negación enorme en donde por más de que uno le quiera explicar a la persona, mira, tienes que hacer esto o sí, el oficial tiene razón por esto, no y no y no y no, porque es que yo hice, entonces muchas veces se queda el abogado o el asesor como que, wow, ¿cómo hago aquí? Si no quiere entender que hay que mejorar este aspecto. Entonces, ahí tenemos que ser humildes, ahí tenemos que ser muy inteligentes porque no es cazar una pelea, no es dar una pelea, sino decir, ok, ¿qué es lo que me faltó? ¿Qué es lo que el oficial me quiere decir? ¿Qué es lo que quiere el oficial ver? Porque cuando nos están diciendo, no tengo suficiente evidencia, quiero que me destaque la importancia nacional, no veo la importancia nacional de su proyecto, entonces ahí es cuando tenemos que decir por qué razón y cómo sustentar esa importancia nacional. Hay muchas herramientas y muchos elementos para analizarlo, especialmente el caso Danazar, especialmente el caso Danazar, que es, ahí siempre nos lo están poniendo, Danazar tal cosa, Danazar tal cosa. O sea, si nosotros entendemos ese caso, estamos entendiendo qué es lo que quiere decir el oficial. También repasen el video de la guía, la nueva guía de USCIS para la evaluación de la EB2 de interés nacional, porque ahí nos están diciendo cómo es que el oficial, qué es lo que el oficial está teniendo en cuenta para evaluar nuestros proyectos. Esto era lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. Si les gustó este video, denle un like, suscríbanse al canal, compartan la información y nos vemos en el siguiente video. Me voy a mi clase de terapia y de sanación de We Can't Stop, One Stop. Nos vemos en el siguiente video. Ya les contaré